Y escuchaba muchos comentarios de la película, porque aunque no soy amante de cine, tengo en mi casa dos que sí, que yo digo, estos son casi que son productores también de películas, porque ellos son críticos, hay gente crítica de cualquier cosa, pero ellos son críticos del cine, sobre todo Débora y el papá. Yo escuchaba mucho las críticas de la película, todas que eran muy buenas, que la película era tremendo mensaje, pero hubo algo que me llamó la atención, que dijeron, no, es que allí aparecieron Dios en tres personas. Yo en Dios en tres personas. ¿Cómo es eso? Sí, porque estaba Jesús, estaba el Padre y estaba el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo era representado por una mujer. Me llamó la atención eso, ¿no? Una mujer de color, una morena. Y Jesús era un hombre. Y el otro, y empezaron a explicarme la película. Y yo dije, oye, algo interesante tiene que tener la película. Y decidí ver la película. Cuando yo veo la película, por supuesto está esa parte emotiva donde la niña se pierde, donde el padre entra en un estado de negación, de shock, donde el papá entra en ese estado de repulsión inclusive hasta con el mismo Dios por causa de lo que había ocurrido con su niña, una niña inocente y al parecer alguien la había secuestrado, la habían llevado a una cabaña y la habían asesinado. Pero en medio de todo ese dolor, Dios en las tres formas estuvo con él. Cuando yo vi la película, sobre todo la escena de Jesús fue la que más me impacta, porque ya este hombre ya comenzó a caminar libre y comienza a tener en su corazón esa sanidad de perdonar a quien le había hecho tanto daño, que había asesinado a su hija y todo lo demás. Y Dios les mostró muchas cosas a lo largo de esas manifestaciones del Dios Espíritu y del Dios Padre y del Dios Hijo. Pero como los tres se manejaban de forma distinta, ellos iban caminando sobre las aguas en un lago y él iba con Jesús. Pero en eso él comenzó a correr y Jesús estaba así, se detuvo por un momento y se lo quedó mirando. Y él como que reacciona y voltea y dice, deje a Jesús, tengo que volver nuevamente a su lado. Y eso es amor del bueno, es saber que ese amor no se suelta, que no podemos comenzar con el Señor y después ir nosotros queriendo correr, caminar por otro lado. Y era lo que el muchacho en el sueño, porque era un sueño donde Dios le mostraba todas estas cosas. Él decidió de una vez regresar y Jesús le dijo, siempre voy a estar a tu lado. Es impresionante esto, que Jesús nunca va al frente de nosotros, sino que va al lado. Por eso es que cuando reconocemos la soberanía del Señor Jesucristo, cuando vivimos la vida del Señor Jesús, la nuestra se parece a la de Él, porque está al lado. Eso es lo que enseña la Biblia acerca de ese espejo. Cuando nosotros nos vemos y nos vemos al rostro descubierto y siempre sabemos que ese espejo está reflejando que una imagen. Y esa imagen, una vez que nosotros la vivimos, la reflejamos, la manifestamos realmente en todos los aspectos de nuestras vidas. Vean, ayer comercialmente, lo digo así, es un día que mi esposo siempre dice que a veces son necesarios, porque hay gente que dice también, ay, no, que el día del amor, que son todos los días, que tal, que ese es un día del comercio y tal. Y mi esposo dice, pero no está mal tampoco que lo hagan, porque hay gente que tiene su corazón tan cerrado también a que no recuerdan absolutamente nada en su vida de por qué agradecer la amistad de alguien o por qué agradecer el amor de alguien, que un día como eso le recuerda que existe realmente el amor y que existe la amistad verdadera y que bueno, hay algunos detalles que se dan y sencillamente pues se comparte también ese día. Pero también qué malo es cuando nosotros vemos el amor solamente como un día o como un detalle, como un regalo y no como el amor del bueno que es Dios mismo en cada uno de nosotros. Entonces, en el día de ayer, cuando se celebraba esto del amor, pues nosotros vemos en este siglo que nosotros estamos, o mejor dicho, en estos últimos 28 años que nosotros tenemos de esta era digital, de lo que es los avances de la tecnología, los avances
de las redes sociales, vemos cómo hay gente que tiene sus posiciones, unos que recibieron muchos regalos muy lindos y muchas cosas, afectos y todo lo demás, y otros que llenos también de resentimiento colocan: ese es el día de la infidelidad, o es el día de la hipocresía, o es el día de esto y aquello, porque están amargados en su corazón. Yo lo sentía hoy, yo decía cuando leía esta mañana que veía gente que comentaba: no, que ese es el día de los infieles y el día de esto, y esta persona está digamos que está transmitiendo lo que realmente es, lo que vive. Porque ¿qué dice la Biblia acerca del tesoro del corazón? Que ninguno que tenga algo en el corazón puede decir lo contrario a lo que ya tiene, porque de la abundancia del corazón, ¿qué habla? Nuestra boca. Ahora, cuando en nuestro corazón realmente está Dios, diga Dios, y está el amor, cuando nosotros vemos cosas como esa, ¿qué es lo que tiene que haber en nuestro corazón? Diga alegría. Yo no recibí ni una mata de cayena, pero yo recibí amor. ¿Sí? Es más, yo ayer lo comentaba con mis hijas, que ellas comenzaron a colocar y a postear sus regalos. Yo tengo 26 años de casado, eso no significa que eso tiene que olvidarse, no, hay cosas que hay que siempre también irlas avivando, ¿verdad que sí? Y yo les decía a ella, un peluche gigantesco, espectacular, con unos globos, otra con un diario de 100 citas, la otra con una cita a almorzar, y bueno, y así sucesivamente. Y yo, y a mí ni una mata de cayena me dieron. Me acordé que la cayena la rompieron en la casa, la cortaron, ¿no? Pero entonces me dice mi otra hija, que tiene un muy buen sentido del humor, y eso es bueno. Dice: mamá, agradece al menos la hojita de culantro que le echan a tu comida, porque papá lo que le gusta es cocinar. Y la verdad que hoy en la mañana, esos aromas, ¿sabes, no? Cuando me levanto, el hombre tenía una presa de pollo con tanto aliño, y yo le digo: tú le estás cocinando a Tokio. No, amor, te estoy cocinando a ti. Me acordé de lo que me dio esta niña, la matica de culantro. Valora al menos la matica de culantro. ¿Sabes por qué? Porque cuando no comprendemos lo que significa amor del bueno, no valoramos los detalles pequeños, porque estamos esperando como grandes detalles. Y esto lo pongo en ejemplo físico, desde la perspectiva de nuestra humanidad, de lo que nosotros muchas veces queremos. Queremos lo que tienen otros, queremos inclusive lo que le dan a otros, y no entendemos lo que Dios nos dio a nosotros, a cada uno de nosotros, porque Dios nos dio ya. Miren, Dios no es que nos va a dar, ya Dios nos da. Entonces me llevaba el Espíritu Santo a esto, o sea, ¿cuántas veces dejamos nosotros de ver los pequeños detalles que Dios tiene con nosotros, que son los que nos van a hacer diferentes? Porque sencillamente estamos esperando, son cosas más grandes de las que realmente Dios ya nos ha dado. Por ejemplo, la persona que está orando, ¿verdad? Por sanidad, y de repente esa otra persona muere por quien está orando. Entonces ella piensa que Dios se olvidó de él, no lo ama, no existe Dios para su vida, pero se olvida de un detalle pequeño, y es que esta persona, antes de morir, usted como un agente reconciliador del Señor, fue y lo reconcilió con el Padre. Y esta persona pasa de muerte a vida eterna. Porque la noticia para todos los que estamos acá, todas las personas, todas, indudablemente vamos a morir. Todas. Mire, sea que la sanen de una enfermedad o que no la sanen, se va a morir. Porque aún el que sanaron, ese se va a morir un día igualito. Y no se trata de la vida, escuche bien, de esta vida física. Incluso yo ayer escuchaba una respuesta de un hombre que le dice a otro: todo tiene solución en esta vida, todo. Lo único que no tiene solución es la muerte, dice este hombre, ¿no? Y yo le digo: bueno, sí tiene solución, porque la muerte la venció Cristo. Cristo dijo que Él nos había dado a nosotros vida eterna. O sea, este cuerpo físico que se está envejeciendo. A ver, ¿cuántos aquí tienen más de 40 ya? ¿Usted ve el cuerpo suyo como lo tenía antes? No, pues de repente yo, que estoy apuradita ahorita porque ya voy para vieja, si Dios me permite seguir envejeciendo, necesito masa muscular. La necesito sí, porque sí, para evitar enfermedades. Pero eso no significa que no me vaya a poner vieja. Mire, el cuello mío, por mucha cirugía y por muchas cosas, el Señor no va a dejar que se disuelvan las arrugas. Las manos mías, por muchas cremas, por mucho protector solar, tampoco. La gravedad se vino para abajo.
Todo se vino, no vamos a poder decir nosotros, no, no se viene. Inclusive en nuestras partes íntimas, la elasticidad nuestra ya no es la misma, se pone todo más chiquitico, más delgadito, diría mi papá. Uno cuando va para viejo eran unas pelotas, ahora son unas ciruelas pasas. Porque eso es parte de la vida. Pero el amor del bueno que Dios nos da a nosotros. Por eso le decía, Apocalipsis es la respuesta del amor que Dios tiene para nuestra vida, porque el final nuestro no es un final de dolor. La mayoría de nosotros tenemos como que nuestro final es un final de dolor. No, el final de nosotros es un final más bien de vida, porque ya no habrá más llanto, ya no habrá más dolor, ya no habrá más tristeza, ya no habrá más muerte, ya no habrá más enfermedad. Eso es lo que dice muy bien la Biblia. Ahora, ese es el amor del bueno, el que Dios tiene preparado para todos nosotros. Esa es la muestra del amor más grande que Dios puede traer para nosotros. Ahora, esa muestra de amor la vemos nosotros en muchísimos textos bíblicos de la Biblia. Incluso en Juan 3:16, que era el que mi esposo compartía hace un rato, dice: pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Mire, Dios amó a todo el mundo en general. Él no es que amó a un grupo sí y a otro grupo no. Y dice también en Romanos 8:38, estoy convencido que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones del mañana, ni siquiera los poderes del infierno podrán separarnos del amor de Dios. Es impresionante cada vez que usted lee acerca del amor de Dios en la Biblia. Incluso Jeremías capítulo 31:3 dice: hace tiempo el Señor le dijo a Israel: yo te he amado, pueblo mío, con un amor eterno, con amor inagotable te acerqué a mí, un pueblo tan rebelde como lo somos nosotros hoy en día también. Con amor eterno el Señor nos acerca todavía a Él. Ahora, en Efesios capítulo 2, verso 4 dice: pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto. En primera de Juan 4:9 dice: Dios mostró cuánto nos ama al enviar a su único Hijo al mundo para que tengamos vida eterna por medio de Él. En primera de Juan 4:10 dice: en esto consiste el amor verdadero, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Y en primera de Juan capítulo 4:16 dice: nosotros sabemos cuánto nos ama Dios y hemos puesto nuestra confianza en su amor. Dios es amor y todos los que viven en amor viven en Dios y Dios vive en ellos. Ahora, quien escribe esto es un discípulo que se sabe amado por Dios, porque yo creo que ahí es donde está la gran diferencia. ¿Cuántos de nosotros realmente nos sabemos amados por Dios? Mire, yo les comentaba que en algunos momentos llegué en mi vida a dudar, pues, de la existencia de Dios. Pero era producto de todas esas cosas que yo venía arrastrando. Sin embargo, cuando le conozco de verdad, cuando sé que me ama, mire, yo no dudo de su amor. Hay momentos en mi vida donde puedo dudar de algunas cosas que vaya a recibir, de algunas oraciones que vaya a contestar el Señor. Y digo dudo no porque Dios no quiera, sino porque el mismo Dios se lo pone a uno en su corazón. Mire, una vez yo fui a orar en una casa por un enfermo y me acuerdo que en ese instante Dios me mostró que esa persona iba a morir. Y todos estaban orando y había gente que ya había orado y habían dicho que Dios le iba a dar vida a esa persona. Y dijeron: no, el Señor lo va a levantar y esto y aquello. Incluso hace poco también. Yo sabía que esa persona también iba a morir. Decía: mira, es la voluntad de Dios. Recuerda bien esto, es la voluntad de Dios. Pues muchas veces nosotros oramos en nuestras emociones también. No queremos que la gente se nos muera. Y más si nosotros estamos ahí en medio de esa oración. Porque a veces llegamos a sentir por nuestro ego: ¿qué va a decir la gente después que esta persona se murió? Sí, como Jonás. Hoy si nosotros oramos y dijimos que se iba a levantar y esa persona no se levanta, ¿dónde queda? Ni siquiera es dónde está Dios, no, ¿dónde está mi testimonio? Porque ahí es donde estamos nosotros en peligro. En nosotros pretender guardar un testimonio sin preservar verdaderamente el testimonio. ¿Y qué es el testimonio? Es Dios mismo, es Jesús mismo. Él es el dueño de la vida. Él es el dueño de la gente. Lo que pasa es que muchas veces nosotros nos queremos hacer dueños de la gente. Y Dios me habló a mí, me mostró: esta persona va a morir. En ese instante yo sentía, Señor, ¿y si se muere? Y la gente ya vinieron acá unos y dijeron que no se iba a morir y tal, no sé qué. Dios me habló nuevamente a mi corazón y me dijo: no ores
por sanidad porque no se va a levantar. Ora por salvación. Y fue tremendo. Porque en ese instante lo que hice fue obedecer. Y le dije, Señor, tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Y tu voluntad es que todos procedamos al arrepentimiento y que seamos salvos. Porque tu fe nos ha salvado. Porque ni siquiera es la fe nuestra. Mire, la Biblia enseña que la salvación no es por obras para que ninguno se gloríe, ¿verdad que sí? Sino que es por gracia y es por fe. Y esta fe, esto es lo más impresionante, ni siquiera es un don vuestro, sino es un don de Dios. O sea que usted y yo no es que nos salvamos por nuestra fe. Es por la fe que Dios puso en nuestro corazón. Porque es la fe de Dios para salvación. Y en ese instante recuerdo que oramos. La persona levantó sus manos y oramos y clamamos al Señor y pedimos al Señor y días después esta persona murió. El familiar de mi hermana que está acá. Murió, pero Dios había puesto en mi corazón que él iba a morir. Dios me dijo a mí y ella lo sabía. Lo que pasa es que uno se niega. Humanamente nos negamos a la muerte. Porque sentimos como si la muerte es una desgracia, como que si la muerte es una tragedia, como que si la muerte es lo peor que le puede ocurrir a un ser humano, como que si, ay, se murió y le servía al Señor. Y sería que estaba en pecado. Siempre buscamos como que justificar el quedarnos en la tierra, como que si la tierra fuera el cielo. Una cosa impresionante. Y me acuerdo que la hermana, está bien ahora, está levantando la mano. Y yo, sí, claro que sí. Porque Dios es un Dios de oportunidades. Esa gente tenía que quedarse viva para que siguiera por lo menos unos días glorificando al Señor. Y siguiera clamando al Señor. Y siguiera pidiéndole al Señor en ese momento que todos sus pecados, que la conciencia en ese momento fuera restaurada y todo lo demás. Y esa persona partió con el Señor en victoria. Con un cuerpo deshecho, pero en victoria. Porque en Cristo no hay derrota, en Cristo hay victorias. Entonces allí cuando tú conoces el amor del bueno y tú sabes que Dios no va a hacer tu voluntad, Dios va a hacer la de Él. Por eso es que amamos a Dios, porque Él nos amó primero. Le servimos a Dios no por lo que Él nos da, sino por lo que nos dio. ¿Y qué nos dio Dios a nosotros? Dice, si nos dio a Jesús, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Diga, nos dio a Jesús. Eso es lo primero que nos dio. Nos dio a Jesús. Y con Él nos da todas las cosas. Ahora bien, ¿qué son todas las cosas para usted? Porque yo tuve que identificar que eran todas las cosas para mí. Yo tenía una lucha con Dios todo el tiempo, reclamándole a Dios cosas. Dios, pero si yo te sirvo, ¿por qué tú no me das dinero? Si yo te ayudo, porque yo ayudo a la gente, ¿por qué tú no me das a mí? Si yo esto, y Dios, ya va, espérate. Esas no son todas las cosas. ¿Y la paz dónde está? Porque hay gente con muchas cosas sin paz. ¿Dónde está la armonía? Porque hay gente con muchas cosas sin armonía. ¿Dónde está el gozo de la salvación, de sentirnos gozosos porque estamos salvos? Porque hay seguridad ya en nuestras vidas, porque sabemos que en cualquier momento de nuestras vidas puede el Señor venir, el rapto de su iglesia, y nosotros podamos estar seguros de que no nos quedamos. Mire, yo escucho gente echando chistes que yo, Dios mío, esto no es nada chistoso. Llegan a un lugar y consiguen eso solo o callado y dicen, ay, yo pensé que había venido Cristo y me había quedado. Y yo, ¿en serio? ¿Les parece un chiste eso? Porque la tragedia más grande del ser humano no es morirse, es perderse. Sinceramente, la tragedia del ser humano nunca será morirse, sino perderse. Porque con amor verdadero Dios nos amó siempre y nos lo mostró. Nos envió gente. Mire, nosotros estuvimos la semana antepasada en la cárcel, visitando a los presos. Allí Dios les estaba mostrando ¿qué? Su amor. Movió gente como nosotros, común, para ir a hablarles a ellos del Dios sobrenatural, del Dios que ama a la gente pese a las circunstancias donde están. Porque la gente no está presa porque no hizo nada. Y nosotros sinceramente no estamos condenados a muerte porque no hicimos nada. No, el pecado es la paga, o la muerte es la paga ¿de qué? Del pecado. Y muchas veces nosotros nos sentimos condenados es por el pecado que hemos cometido.
por no arrepentirnos, por no confesarlo. La Biblia enseña que el que confiesa su pecado y se aparta, ¿qué hace? Alcanza la misericordia de Dios y prospera. No es que nunca hayamos pecado, no es que no pequemos, no es que no vayamos a pecar más adelante, es que nos arrepintamos realmente, nos apartemos del pecado y alcancemos la misericordia del Señor y prosperemos. Porque eso es lo que hace un pecador cuando se arrepiente. Comienza a prosperar. Los lugares que antes visitaba para hacer lo que hacía la gente, ya no lo hace más. Sí visita porque no nos alejamos de la gente. Claro que sí, porque no es que vamos a alejarnos de la gente, pero no hacemos lo que hacíamos antes con ellos. ¿Por qué? Porque somos nuevas creaciones en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, y vamos a tener que caminar con la frente siempre en alto, sabiendo que la gente que está a nuestro alrededor va a decir: ay, ¿qué? Y ahora que eres cristiano tal cosa. Y eso que es cristiano, sí, no es que somos, no, es lo que Dios dice que somos. Y eso nos lleva a nosotros también a experimentar, pero también a mostrar ese amor del bueno que es en Cristo Jesús. Mire, nosotros tenemos en nuestra vida, en esta tierra, un gran compromiso. Y sencillamente es mostrar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cuando yo pienso mucho en las tinieblas, que de donde Dios me llama, porque hay algo que no deberíamos tener nosotros, es amnesia, ni olvidarnos de donde Dios nos sacó, porque ese es el peligro de mucha gente, que se olvidan de donde Dios los sacó. Mire, cuando nosotros testificamos del lugar donde Dios nos saca, es para ayudar a otros. Hay un hombre que yo sigo, ese hombre me fascina el trabajo que él viene haciendo. Se llama Johnny Ceballos. Se los recomiendo que lo sigan para que vean rostro. Vean lo que es la misericordia de Dios. Él es un hombre ecuatoriano. Dios rescató a ese muchacho de la miseria, de la inmundicia, de las drogas, de la indigencia, a los 28 años. Y él cuenta en su testimonio que él le clamaba a Dios, así como yo les compartí a ustedes que yo iba, después de querer suicidarme, iba a clamarle a Dios también a un local. Y él cuenta que él le clamaba a Dios y le decía: a Dios, yo sé que solo no puedo salir de esto. Había estado quién sabe en cuántos centros de rehabilitación. Pero él le hizo a Dios una promesa. Le voy a decir una cosa: usted y yo le hemos hecho promesa a Dios. ¿Cuántos aquí le han hecho promesa a Dios? Hay que cumplírselo. Dios no se olvida de las promesas. Recuerda bien esto: Dios no se olvida de las promesas. Vamos a ser juzgados por cada palabra que hayamos dicho. Solo enseña la Biblia. Y dice que le hizo una promesa a Dios: Dios, si tú me ayudas y me sacas de acá, yo voy a ayudar a la gente también a salir de acá. Ese hombre tiene una operación rescate, que ese es por la buena, por las malas se lleva a la gente. O sea, no es que está viendo si la gente toma la decisión de irse, no, la familia lo llama. Y él, con orden de la familia, va y se lleva a esa gente, y ha enfrentado gente con cuchillo y todo lo demás. Pero él la restaura con la ayuda del Espíritu Santo. Porque él se comprometió con el Señor de hacer eso. Y usted viera la cantidad de cosas hermosas que hace Dios a través de este hombre. Inclusive la provisión de Dios tan sobrenatural para esa gente. Ahorita nada más que con los seguidores de las redes sociales el hombre mantiene toda la fundación. Millones de seguidores. Artistas súper famosos en estos momentos quieren apoyar esa obra. Dicen los artistas, porque la gente sin Dios pues piensa que ellos están como que, no sé, reivindicando su vida, que ellos llevan ayudando a alguien. Está bien. Las buenas obras fueron preparadas de antemano por Dios, no por nosotros, para que nosotros anduviésemos en ellas. Entonces, cuando nosotros vemos cosas como esta, ¿qué es lo que nosotros vemos? Gente que ama a Dios verdaderamente, con un amor del bueno, que dan de respuesta lo que Dios les ha dado también de respuesta. Mire, cuando usted se siente amado por el Señor, usted va a amar a la gente. Cuando nos sentimos perdonados por el Señor, perdonamos a la gente. Cuando nos sentimos verdaderamente valorados por el Señor, valoramos a la gente. Pero cuando no sentimos eso, nosotros no le damos valor a la gente. No sentimos amor por la gente. Y por supuesto, nunca vamos a mostrarle a Dios a la gente. Porque a Dios se muestra en nuestras acciones. Mire, el día de San Valentín, como les decía, volviendo atrás para cerrar, fue ayer. Y de repente ya la gente se olvidó de los detalles, de los regalos, ya los dulces se los comieron todo, la cena pues ya fueron al baño.
A algunos les cayó mal. A algunos todavía les quedan las chucherías allí guardadas. Algunos no nos dieron nada como a mí. Pero algo que sí le voy a decir. El amor no deja de ser. Porque el amor es Dios. Y quien verdaderamente ama a Dios, ama a su hermano. Y el que ama a Dios obedece su palabra. Entonces, queremos mostrarle a Dios que lo amamos, obedezcamos su palabra. Punto. Su palabra no es gravosa para nosotros. Mire, honestamente, cuando usted piense desistir, porque hay pensamientos que nos llevan a desistir, hay actitudes inclusive de otras personas que nos hacen dudar y nos quieren hacer desistir. Piense de dónde Dios lo sacó usted y sobrepiense. Aquí le voy a dar para que sobrepiense. Repiénselo, rumee eso. Si vale la pena realmente volver atrás. Honestamente, a esa vida vacía, esa vida de maldad, esa vida de inseguridad. Yo no. Yo sinceramente les digo que la mejor vida que yo tengo la tengo hoy. Y es la que yo quiero vivir. Porque yo decidí aceptar el llamado de mi Señor. Quiero vivir para Cristo. Quiero morir para Cristo. Y cierro con este tema. O si yo quiero vivir por Cristo, o si yo quiero seguir a Cristo, o si yo quiero vivir en Cristo, quiero serle un testigo fiel. Seamos testigos fieles del Señor. Cristo ha sido fiel con nosotros. Apartémonos de todo aquello que nos busca apartar del Señor. El pecado nos separa del Señor, pero el antídoto es el amor. Y ese amor es el perdón que Dios nos da, que nos otorga. Ya yo no me siento hoy con ese vacío que tenía. Ya yo no quiero morirme, por lo menos no quitarme la vida. Quiero vivir para Él. Y le pido siempre al Señor, Señor, dame vida cada día más para poder servirte. Mi mentora, ella no lo sabe, pero yo lo sé, tiene 82 años. Le sirve a Cristo desde los 24. La historia de ella es muy parecida a la mía. Por eso es que uno se identifica siempre con alguien. Siempre nos vamos a identificar con alguien en la vida. Sea uno de los hombres que estuvieron en la Biblia, sea una persona con la que nosotros hemos tenido un contacto, haya sido por una palabra que nos haya ministrado, por un libro que hayamos leído de ellos, pero para mí Joyce Meyer, desde hace 26 años atrás la estoy escuchando, antes de llegar a los pies de Cristo. Yo veía mucho en las madrugadas cuando no conseguía el sueño, me la pasaba viendo televisión, llegaba a la casa tomada y no podía dormir y me ponía a pasar canales y a veces me quedaba viendo enlaces y siempre salía ella a eso de las 4 o 5 de la mañana. Y yo recuerdo que yo la veía y yo decía, yo quiero llegar a ser como esa mujer un día. Porque la veía bonita, una mujer llena de fortaleza, de vigor, pero sobre todo una mujer llena de propósito, abusada sexualmente por su propio papá. Una mujer que tuvo un matrimonio anterior al que hoy tiene con más de 60 años de casada, huyendo de su familia, de su papá, de los abusos y se mete con otro y el otro era más abusador que el propio papá. Porque cuando nosotros estamos dañados vamos a dañar todo lo que nos encontremos al lado. Y la vida de esa mujer transformó de una manera u otra mi pensamiento y me llevó a buscar al Señor. Por eso te digo a ti hoy, sea una persona fiel al Señor. Ya Joyce tiene 82 años, cumple 83 el 4 de junio de este año. Y yo la veo así, firme dando, predicando, enseñando. Ya no viaja tanto a África como ella lo hacía, pues tiene una misión muy linda en África, de abrir pozos de agua y llevarle comida a los niños. Pero yo decía, esos son los pasos también que yo quiero seguir. Porque siempre vamos a encontrar propósito también en esta vida. No podemos tampoco decir que amamos a Dios y no tenemos propósito en la vida de servirle a nadie.
Mire, venir a un local de la iglesia no es solamente ser cristiano. Salga a las calles donde hay tanta necesidad, donde hay tanta gente que necesita que usted y yo le mostremos a Cristo. Por eso es que el día de ayer, para algunos fue muy significativo, para otros sencillamente ya pasó el día y esperan ahora el Día de las Madres para amar a las madres. O esperan inclusive el Día del Padre para ir y tomarse una cerveza con el Padre. O esperan inclusive Navidad para reconciliarse con sus hermanos que están emproblemados, empleitados. No esperemos eso. Amemos verdaderamente porque Dios nos amó primero y amemos todos los días de la semana. Salgamos hoy de aquí con esa firme convicción. Hoy voy a amar más, voy a perdonar más, voy a servir más y me voy a enojar menos. Porque nosotros desperdiciamos nuestra vida enojados. Enojados. Ayer, gracias a Dios, tuve clase en la universidad. No me dio chance de estar muy molesta. Sí, porque las mujeres somos más sensibles que los hombres, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? O yo seré la única mujer así que tiene esa sensibilidad de que, oye, ni una florecita, ¿vale? Y gracias a Dios mantuve mi mente ocupada, porque cuando mantienes tu mente ocupada, creciendo, usted no tiene para estar ahí enrollado con las emociones todavía malsanas, de que no me quieren, o deshojando la margarita, me quiere o no me quiere, como cuando estábamos pequeñas, ¿verdad? Es el amor del Señor eterno y ese amor no tiene sombra de variación. Mire, padre y madre nos dejará, pero el Señor nunca nos dejará. El Señor siempre será nuestro pronto auxilio en la tribulación. El Señor escuchará siempre nuestro clamor. Por eso es que esta mañana es una mañana de restauración. Restauremos nuestra relación con nuestro Padre. Él nos ama, recuerda bien esto, Él nos ama. No es que Él nos va a amar después, si nos portamos bien. No, Él nos ama ya como estamos. Pero nos ama tanto que no nos va a dejar como nos encontró, eso sí. Póngase de pie en esta mañana. Y yo quiero invitarte a abrazarte a ti mismo. Abrácese usted. Tómese ese tiempo de abrazarse. Y en ese abrazo dé gracias por el amor del Señor, por la bondad del Señor para con nuestras vidas, por su fidelidad, porque su gracia nos alcanzó, su amor nos consume, porque con amor verdadero nos ha amado, porque Él nos amó primero, porque Él espera también de nosotros en respuesta a ese amor que amemos, que perdonemos, que sanemos y sobre todo que prediquemos con nuestras acciones. Que nuestras acciones griten tanto, 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 que la gente no tenga argumentos contra nuestras vidas como cristianos. Que nuestras acciones griten tanto, tanto, que la gente quiera volverse al Cristo que nosotros predicamos. Mira, el martes estuvimos en la Plaza Bolívar. Un equipo de hombres y mujeres, primero valientes, estuvieron allí predicando el amor de Cristo, llevando pan, llevando café, pero sobre todo llevando amor, misericordia. Después nos quedamos nosotros allí, o yo llegué y había un grupo de personas orando por los niños que sufrieron este fatal accidente, donde un niño murió. Y en ese momento, en ese instante, recuerdo que la mamá del niño pedía por favor que nos arrodilláramos, que clamáramos ante el Señor de rodillas para que estos niños fuesen levantados, fuesen sanados. Y como la autoridad espiritual que estaba allí en ese momento, yo le hablaba a las personas que estaban allí, que era necesario obedecer porque los actos de obediencia traían la bendición del Señor realmente a nuestras vidas. Y qué hermoso como todos de rodillas allí, todas las personas, quizás algunos creyentes, otros no creyentes, algunos incrédulos, otros no incrédulos. Yo les decía en ese instante que era necesario que todos los que estábamos allí y que íbamos a hacer ese clamor nos arrodilláramos, porque creyéramos o no creyéramos, Dios era el que daba respuesta. Pero que cuando dos o más nos poníamos de acuerdo en su nombre por alguna cosa y la pedíamos en el nombre de Jesús, la recibiríamos. Y qué glorioso ha sido realmente ese tiempo, pero también cómo esto ha impactado en las redes sociales o en nuestras redes sociales, porque ese pequeño momento de oración ha llevado a la gente a rendirse también delante del Señor.
Mire, la gente ya sabe que solamente Dios es el que puede dar este tipo de respuestas. Uno de los diagnósticos de una de las niñas es que tiene sus vértebras fracturadas. Es que tiene un edema en el cerebro. Es que no ha podido todavía despertar. El otro niño todavía está en ese coma inducido, pero nosotros sabemos que Dios está obrando poderosamente. Mire, yo creo firmemente que esos milagros que van a ocurrir con esos niños van a traer sobre nuestro municipio un despertar, así como ese despertar que hubo en Samaria. Porque mire, cuando hay un milagro, cuando hay una transformación de una mujer o de un hombre en una ciudad, hay de una manera u otra una propagación de la salvación para esa ciudad, en el nombre del Señor. El hecho de que Dios nos haya llevado a nosotros a orar allí como autoridades espirituales en ese momento, como apóstoles de esta ciudad, es porque Dios está trayendo también un despertar en la ciudad. La gente está reconociendo que necesitan de Cristo así como nosotros. Por eso es que este es el año de la salvación de miles en Santa Elena de Guairén. Usted va a comenzar a ver cantidades de hombres y mujeres de Santa Elena de Guairén, empresarios, comerciantes, gente de amas de casa, militares, guardias nacionales, las autoridades del CENIA, las autoridades de tributos internos, las autoridades de la alcaldía, de la gobernación, sirviendo al Señor, y va a haber una verdadera transformación en esos lugares, porque la corrupción se va a ir de esos lugares y se va a entronar el Señor a través de esos hombres y esas mujeres que van a venir a los pies del Señor este año, en el nombre de Jesús. Mira, el cambio en Venezuela no va a ser un cambio político, aprenda esto. No va a ser un cambio de partidos, no va a ser un cambio tampoco de un sistema, va a ser el cambio en el corazón de esos hombres y de esas mujeres en el nombre del Señor. Eso es lo que va a traer. Y se va a morir en Venezuela toda ideología partidista en el nombre de Jesús. Eso se va a morir, porque eso trajo división y separación. Pero se va a levantar en Venezuela hombres y mujeres llenos del poder del Espíritu Santo en nuestras instituciones. Hombres que amen con el amor verdadero. Eso va a ocurrir en Venezuela. Téngalo como presente lo que hoy usted está escuchando en esta mañana. Dios está trayendo restauración, porque Dios ama mucho a este pueblo. Mire, Dios ama a este pueblo como usted no tiene idea. Y si usted todavía no lo ha identificado, Santa Elena de Guairén fue la única población del estado Bolívar, pero también del país, donde la crisis no le afectó tanto. Donde más bien la gente de otros estados venían a Santa Elena a buscar alimentos, a buscar sustento, a buscar respuesta económica. Eso quiere decir que Dios tiene sobre este municipio un propósito glorioso de que el avivamiento más grande que tiene este país entra por este municipio. En el nombre de Jesús. Y quiero dejarte esto a ti. Deja de ser un espectador de ese avivamiento y conviértete en un protagonista de ese avivamiento. ¿Y sabes qué es ser un protagonista? Es no quedarte de brazos cruzados, es no quedarte esperando que las cosas solamente sucedan, es moverte de tu casa, moverte de tu asiento, visitar los hospitales, visitar las cárceles, ir a los terminales de pasajeros, ir a la Plaza Bolívar, ir a las casas, hacer casas de paz, abrir nuevas células de crecimiento. Eso es avivamiento. ¿Cómo vamos a pretender traer un avivamiento si no reunimos a la gente para enseñarle el reino? Por eso yo bendigo a cada hombre y cada mujer de esta casa que han escuchado la voz del Señor y han obedecido. Mire, cuando yo veo una pastora juvenil que agarra y se va con un grupo de jóvenes para el cerro y se va con ellos allá, no para darles entretenimiento, porque esta pastora no está buscando entretener a los jóvenes. Es para enseñarles el principio de la sabiduría, que es el temor del Señor. Es para hablar de la palabra. Es inclusive para reunir a hermanos de otras denominaciones y mostrarse realmente como uno solo en el Señor. Porque si hay algo que esta iglesia tiene que tener claro, es que nosotros no somos una denominación evangélica.
Nosotros no somos una denominación religiosa. Somos los hijos de Dios. Y por eso es que podemos estar con todos nuestros hermanos en la fe. Católico, adventista, evangélico, mormón. Respetando siempre las diferencias. Porque el que nos une a nosotros es Cristo, no las formas como nosotros adoramos, ni mucho menos la forma en que nosotros cantamos ni bailamos. Porque es triste y lamentable que la mayor parte de la gente está más pendiente de las formas como se hacen las cosas y no del que nos unió realmente. Porque el que nos unió a nosotros fue Cristo Jesús. Una cabeza y diferentes miembros, que es el cuerpo de Cristo, donde quiera que esté en este momento reunido. Se congregue sábado, se congregue domingo, se congregue el lunes, se congregue, guarde día de reposo, coma esto, no coma esto. Es Cristo el que nos ha unido. Porque esa es verdaderamente la esencia del evangelio. No las formas que tenemos para hacerlo. La esencia es Cristo Jesús. Ese es el verdadero amor. Por eso yo siempre le digo a la gente de aquí, no busque ganarse una persona, porque usted no gana almas, las almas las ganó Cristo ya para nosotros, para Él, son de Él. Nosotros somos instrumentos en las manos del Señor. Pero no busque ganarse a alguien hablándole mal de otro, porque eso no es amor. No vaya a ningún lugar hablando mal de ninguna denominación. No lo haga en el nombre del Señor. Porque eso no es mostrar amor entonces. Dios amó a todo el mundo. Cuando Dios dijo, o cuando Jesús dijo, no hagan como los fariseos. No le dijo, no sean fariseos, no hagan como los fariseos, dijo. O sea, no repitan lo que ellos están haciendo. De decir que ellos diezman, pero ellos no honran a sus padres. Él le dijo, no hagan lo que ellos hacen. Nunca dijo, no sirvan a Dios, sino no hagan lo que ellos hacen. Entonces aprendamos principios. Dios ama a todo el mundo. Y usted y yo también debemos hacerlo. Porque quien ama a Dios obedece su palabra. No juzgue, dice la Biblia, para que no seas juzgado. ¿No es lo que enseña la Biblia? ¿Ah? ¿Por qué tú juzgas al siervo del otro? ¿O por qué quieres poner un fundamento donde ya existe un fundamento? ¿O por qué esto y aquello? No lo hagamos en el nombre del Señor. Dios no necesita defensores. Dios necesita precursores realmente del evangelio, que mostremos el evangelio a toda criatura donde quiera que nosotros vamos, porque donde yo voy, Cristo va a mi lado, donde tú vas, Cristo va a tu lado también, y el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Levanta tu mano al cielo y da gracias al Señor en esta mañana y dile: Señor, gracias por tu amor, gracias por perdonarme, gracias por amarme. Gracias por hacerme formar parte de tu ejército, Señor. Gracias por hacerme formar parte de tu iglesia. Por traerme, Señor, a tu familia. Por ser tu hija o tu hijo, Señor. Gracias, Señor, porque en medio de ti, Señor, está, Señor, nuestra adoración también y nuestra alabanza a ti, Señor. Bendigo a cada uno de mis hermanos que están acá en este lugar. Declaro, Señor, sobre sus vidas la bendición tuya, que es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Declaro, Dios mío, sobre sus vidas que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo les acompañan hoy, mañana y siempre hasta el día, Señor, de tu venida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Señor.